Buenos días. Vamos a arrancar este último encuentro de esta serie de Marx versus Lacan. El último de esta serie por dos razones. Una de esfuerzo y capacidad de trabajo. Tenemos un par de otras cuestiones que estamos tratando también de publicar y de resolver, y nos llevan tiempo pensarlas y escribirlas y sostener todos los frentes a la vez. Nos resulta imposible, pero fundamentalmente porque con estos dos autores que vamos a ver hoy, en cierto modo cerramos un primer recorrido sobre esta historización de la relación entre el marxismo y el psicoanálisis, que arrancamos en el primer ciclo con los primeros freudomarxistas, y ahora llegaríamos a dos versiones. Uno es exactamente lo opuesto, un freudomarxista, Íñigo Carrera, pero lo vamos a meter justamente para contrastar y mostrar los parecidos. Y después en Zizek, la otra versión que resume muchas de las actuales experiencias o posiciones de la izquierda lacaniana. Así que esto cerraríamos este recorrido. Dejamos de lado, como dijimos en la primera charla, toda otra corriente que se ha delineado a partir o con cierta simpatía con el marxismo y con Freud, y que desde otro punto de vista es mucho más importante que los que hemos visto, que es la Escuela de Frankfurt. Como lo dijimos en algunas notas, la Escuela de Frankfurt es para nosotros la expresión más resuelta o más lograda de la ideología de los 30 gloriosos años de posguerra, y es mucho más que una variante del freudomarxismo. Es una expresión del lugar que llegó a ocupar la educación, la cultura y el desarrollo de la ciencia en el boom de posguerra. Mientras que las corrientes que nosotros hemos visto son en todo tiempo y lugar han sido marginales y más propias del debate interno de la izquierda socialista, de los marxistas, que de amplias masas. Bien. Zizek. De todo lo que hemos visto, Zizek lo ponemos en último lugar y como una charla particular, por una idea que Zizek sostiene, que es que el aporte de Lacan al marxismo o a la lucha. Hay un dato previo que quiero señalar. Todos estos autores que estamos viendo de la izquierda lacaniana abandonan el término socialismo y utilizan el término emancipación o democracia radical o algún eufemismo que claramente tiene por primera función no decir socialismo. Esta es la primera cosa notoria que solo se puede señalar por la negativa. No es que digan algo explícito, pero no dice socialismo. Lo dicen los textos, pero siempre se pronuncian por
la emancipación o la democracia radical, y sobre todo la palabra emancipación, así, la emancipación, tiene este carácter muy eh, ada- adaptativo, ¿no? Es decir, tanto, tanto sirve como para un lavado como para un barrido. Eh, los socialistas estamos a favor de la emancipación de los trabajadores del yugo del capital, eso se llama socialismo. Pero también los burgueses argentinos estaban a favor de la emancipación del yugo colonial. O sea, emancipación es una palabra muy amplia y sirve para esto, para que en una misma bolsa se puedan colocar muchas contradicciones en igualdad de condiciones y a la vez no dejar claro si estamos privilegiando o no la emancipación de la anarquía capitalista y de la explotación capitalista, y por lo tanto, que es la gran cuestión en todo esto que estamos hablando con respecto a otras opresiones y situaciones con las que no estamos de acuerdo, que es la gran pregunta, si hay otra cuestión que esté otra forma de opresión o explotación que esté a la vez siendo el modo de organizar la sociedad. O sea, equiparar todos los problemas tiene esta virtud o este defecto desde nuestro punto de vista, que es que yo puedo plantear una sociedad distinta a partir de la abolición del capitalismo, o sea, una sociedad que en lugar de estar organizada alrededor de la acumulación, esté organizada alrededor de las necesidades de la población, y no puedo imaginarme qué tendría de distinto de una sociedad, qué tendría necesariamente distinto y qué mejora en la organización social tendría una sociedad en la que no hubiera racismo. Sería más justa, pero podría funcionar igual que la actual. Es decir, podría haber un capitalismo sin racismo. O una sociedad no racista no necesariamente tendría que mejorar la producción y distribución de bienes. Así que la palabra emancipación expresa esta renuncia a decir claramente cuál es el problema fundamental de la organización social. El punto que vamos a tratar de ver hoy con CISEC es que a lo que veníamos hablando, la homología, la igualdad entre el plus de gozar y la plusvalía, que son cuestiones que tienen diferente origen, diferentes protagonistas y, y diferentes incluso puntos de abordaje para resolver o tratar de resolver sus problemas, CISEC le va a abordar el problema de la ideología. Y el problema de la ideología como algo que se constituye, igual que la realidad para Lacan, a partir de la negación, la imposibilidad de contemplar un objeto perdido. O sea, la realidad es eso que surge como velo, que se constituye como velo, no que está ahí, que se constituye como velo de lo real. Esta idea, que es perfectamente entendible con respecto al sujeto individual, llevada al dominio de la lucha y la percepción y la conciencia de las masas. Los sujetos humanos estamos divididos y por lo tanto nuestra condición humana y nuestras potencias surgen de una división interna que lleva por sí incluido que una de las partes de esta división interna es ajena a la otra. Y por lo tanto el desconocimiento es la condición de nuestra existencia.
se puede resolver esta división desde el punto de vista psicoanalítico, no, porque la división no es un defecto, no es una particularidad, es una condición estructural. De otra manera, todo lo que se puede hacer es algo con eso, pero nunca abolir eso, resolver eso, hacer que esta división deje de estar vigente. Por lo tanto, nuestra realidad como individuo humano, nuestra realidad singular, siempre tiene un rasgo absolutamente no común, a la vez que tiene que convivir con una clara percepción de lo común. La profundidad de esta discordancia que se mide en sufrimiento es lo que motiva los síntomas o los tratamientos. ¿Es imposible vivir sin hacer algo con esto? Todo lo contrario, el psicoanálisis es muy marginal y los seres humanos viven. Y no demandan resolver esto de manera urgente, porque esta es la condición genérica de la vida humana. Ser sujetos divididos, desconocedores de una parte de esta condición. Esta idea del conocimiento propio del psicoanálisis, o sea, el saber que no se sabe, el conocimiento de algo que no se puede conocer, la vía elusiva, elíptica de llegar a los problemas mediante las palabras, eludiendo su significado común para acceder a un sentido singular, es lo que Zizek de alguna manera, sin tener ninguna propuesta que quede clara, pero lo dicen todos los escritos, de alguna manera intenta acoplar a la vida política. A ver, voy a leer un poco de Zizek. Dice, el famoso lema lacaniano, no sé si hay alguien que... Bueno. El famoso lema lacaniano de no ceder al propio deseo apunta a que no hemos de borrar la distancia que separa lo real de su simbolización, puesto que es este plus de lo real que hay en cada simbolización lo que funge como objeto causa de deseo. Llegar a un acuerdo con este plus, o con mayor precisión resto, llegar a un acuerdo con este plus significa reconocer un desacuerdo fundamental, un antagonismo, un núcleo que resiste la integración, disolución simbólica. La mejor manera de situar una posición ética de este tipo es a través de su oposición a la noción marxista tradicional de antagonismo social. Esta noción tradicional implica dos rasgos interconexos. Existe un cierto antagonismo fundamental que posee una prioridad ontológica para mediar todos los demás antagonismos, determinando el lugar de estos y su peso específico. Antagonismo de clase, explotación económica. 2. El desarrollo histórico comporta, si bien no una necesidad, al menos una posibilidad objetiva de resolver este antagonismo fundamental, y así de mediar todos los demás antagonismos. Pongo el punto ahí. Digo, lo que está diciendo Zizek es que la posición marxista que va a criticar dice que hay un antagonismo fundamental que tiene una prioridad ontológica, que es fundante de todos los demás antagonismos, y que el desarrollo histórico comporta la posibilidad de resolver este antagonismo y mediar en todos los demás. Dice, en la unidad de estos dos rasgos se funda la noción marxista de la revolución. Una situación de condensación metafórica en la que finalmente se vuelve claro para la conciencia cotidiana que no es posible resolver ninguna cuestión en particular sin resolver todas ellas. Es decir,
sin resolver la cuestión fundamental que plasma el carácter antagónico de la totalidad social. En un estado de cosas normal, cada quien entabla sus propias y particulares batallas. Los obreros por salario, las feministas por derechos de la mujer, los demócratas por libertades políticas, etc. Los marxistas se valen de toda su habilidad y destreza de argumentación para convencer a los que participan en estas luchas particulares de que la única solución real a sus problemas se encuentra en la revolución mundial. Mientras las relaciones sociales estén dominadas por el capital, siempre habrá sexismo, guerra, opresión, problemas ecológicos. La revolución mundial abolirá entonces el antagonismo social básico y hará posible la formación de una sociedad transparente, gobernada racionalmente. El rasgo básico del denominado posmarxismo es, claro está, la ruptura de esta lógica, la cual incidentalmente no tiene necesariamente una connotación marxista. Casi cualquiera de los antagonismos que a la luz del marxismo parecen secundarios puede adueñarse de este papel esencial de mediador de todos los demás. Toda cultura es en cierto modo una formación, un intento de limitar, de canalizar, de cultivar el desequilibrio, este núcleo traumático, este antagonismo radical por medio del cual el hombre corta su cordón umbilical con la naturaleza, con la homeostasis animal. No es solo que la meta ya no consista en abolir este antagonismo pulsional, sino que la aspiración de abolirlo es precisamente la fuente de tentación totalitaria. Los mayores asesinatos de masas y holocaustos siempre han sido perpetrados en nombre del hombre como ser armónico, de un hombre nuevo sin tensión antagónica. Ahora podemos ver cómo hemos llegado al extremo opuesto del punto de vista marxista tradicional. En el marxismo tradicional, la revolución, solución mundial, es la condición de la solución efectiva de todos los problemas particulares, mientras que aquí, toda solución fructífera, provisional, temporal de un problema particular acarrea un reconocimiento del radical estancamiento mundial. Mi tesis, ahora viene Zizek, es que el modelo más consistente de este reconocimiento es la dialéctica hegeliana. Lejos de ser una historia de su superación progresiva, la dialéctica es para Hegel una anotación sistemática del fracaso de todos los intentos de este tipo. El conocimiento absoluto denota una posición subjetiva que finalmente acepta la contradicción como condición interna de toda identidad. En otras palabras, la reconciliación hegeliana no es una superación panlógica de toda realidad en el concepto, sino una anuencia final con el hecho de que el concepto es no todo, para usar un término lacaniano. En este sentido, podemos repetir la tesis de Hegel como el primer postmarxista. Él fue quien abrió el campo de una fisura suturada después por el marxismo. Bien, es complejo como todo lo que escribió Zizek, que no deja muy claro dónde va, pero sí lo dice. La palabra clave de todo ese texto es que atribuye al marxismo la idea de la búsqueda o el objetivo de una sociedad transparente. Y frente a la sociedad transparente, él propone la persistencia, la defensa y las consecuencias lógicas para la lucha política de una sociedad que no puede suturarse. Lo que si hemos sido medianamente claros en lo que venimos diciendo, si se confunde al marxismo con la versión, con el muñeco de paja que construye el marxismo, o sea, una corriente que no lucha por la abolición de la explotación capitalista y la anarquía capitalista, sino que lucha por la felicidad, sino que lucha por la sutura de todas las contradicciones, sino que lucha por la abolición del sujeto. Y que en ese sentido habría que detenerse y reconocer que esto es imposible.
Al reconocer que es imposible la abolición del sujeto, Zizek explica por qué habla de emancipación y no habla de socialismo, porque la misma bolsa en que es imposible la abolición de todas las contradicciones, entonces la abolición de la contradicción capital-trabajo ya no es una tarea concreta y discreta en el sentido de recortable. En la misma línea de Zizek, pero de manera inversa, está Íñigo Carrera. ¿Por qué digo en la misma línea? Dice esto Íñigo Carrera sobre el psicoanálisis. Sobre la base del método en cuestión, la ciencia que tiene por objeto la representación teórica de la conciencia del productor de mercancías, la teoría psicoanalítica, concibe las determinaciones específicas de la misma como si fueran inherentes a la naturaleza de la mente humana. La apariencia inmediata de independencia individual absoluta abre la marcha, concebida como una primera instancia psíquica. Se le representa invertida bajo la forma de una abstracta independencia natural absoluta que apunta a la reproducción de la libre individualidad vacía de todo ser social, a saber, el ello. Bien. No voy a leer más porque quiero dar una vuelta sobre esto. Para Zizek, todo el programa marxista tradicional, la lucha por abolir el antagonismo básico, ha estado contaminada de un exceso de felicidad, un exceso filosófico, la búsqueda de la transparencia y la felicidad total en la resolución de todos los antagonismos, y esto, al atribuirle esta ambición desmedida al marxismo, él retorna a, el problema es reconocer que la ideología es tan consistente con la subjetividad humana que es irresoluble. Íñigo Carrera, desde el punto de vista del marxismo, más cabeza de termo, digamos, del marxismo que solo considera las fuerzas sociales y no las particularidades de la subjetividad humana, dice que todo esto, la idea de que somos un sujeto dividido, no es más que la expresión de una disciplina construida por la propia vida social, que es la ciencia de la conciencia burguesa, y que entonces el ello no es la denominación de una instancia psíquica, sino simplemente una explicación alienada de la construcción del individuo, para la redundancia, del individuo individualista burgués. En los dos casos, una instancia previa les lleva, una instancia previa de pensamiento, cierto concepto de verdad, cierta idea de conocimiento y alienación, y cierta idea de felicidad total, lo saca del campo de la cuestión de la vida empírica, de la vida real. Para Íñigo Carrera no existe el sujeto, para Zizek la existencia del sujeto anula la lucha de clases. No es casual que toda la escuela de Ljubljana, de donde viene Zizek, en primer lugar sea un psicoanálisis no empírico, ¿no? Un psicoanálisis filosófico, no habla de pacientes, de casos, de situaciones de situaciones en que se resuelve el sufrimiento subjetivo, sino que sus experiencias utilizadas para la transmisión es la cultura pop, o sea, lo compartido. Obviamente que en lo compartido hay rasgos de la subjetividad, se pueden encontrar, de hecho, porque las obras de la cultura pop incluyen la vida de los individuos y siempre ahí encontramos la división subjetiva presente, pero no hay ni números, ni crisis políticas, ni organizaciones concretas, sino esta idea de que el ser humano está dividido y entonces
la resolución del antagonismo social es imposible porque no se puede resolver la división subjetiva. En el caso de Íñigo Carrera, no hay nada que no sea producido por la vida social y por lo tanto cualquier resto que no esté perfectamente determinado por la vida social debe serlo y no se puede considerar de otra manera que como un resabio de desconocimiento. En todos los autores que hemos visto hasta ahora, las cuestiones giran profundamente alrededor del problema del conocimiento o el desconocimiento total, la transparencia o la no transparencia, la perfección epistemológica o la imposibilidad de la totalidad epistemológica. Siempre es un problema de conocimiento. Por lo tanto, tienen una distancia con la praxis, no van conociendo mientras hacen, sino que primero hay que conocer y por otro lado, como el conocimiento se declara, el conocimiento absoluto se declara imposible, la transparencia se declara imposible, la acción colectiva es eternamente postergada. Hay gente que está siempre leyendo otro seminario porque nunca va a actuar hasta que no tenga la garantía del conocimiento total, pero a diferencia de un obsesivo normal, digamos, a esta garantía que busca el conocimiento total le aplica la condición de que es imposible. Sin ser sisequianos ni lacanianos, todos conocemos un montón de personas que, percibiendo problemas sociales, postergan la acción para algún momento en que obtengan la garantía de la verdad. Y a la vez, en el caso de los que siguen a Sisek o la izquierda lacaniana, esa garantía de la verdad es imposible. Y por lo tanto hay que seguir dándole vueltas a la calecita. Pero el punto de partida es lo que nos separa de estas corrientes. Para decirlo de manera que todo este galimatías se vuelva más transparente, nosotros en Vida y Socialismo somos, como marxistas, darwinistas. O sea, nosotros creemos que el ser humano es una forma evolucionada de la vida natural y tomamos partido por la evolución contra el creacionismo. Y aunque parezca lejano, todas estas corrientes que hemos visto son claramente judeocristianas. Todo el tiempo, el punto de referencia de todo lo que hemos visto como contrastando con el marxismo en estas charlas, es la caída. Es la distancia que media en el ser humano entre un conocimiento claro y transparente que debiera tener y no tiene, entre un ser humano genérico potente y su alienación, entre lo que debería ser y lo que no es. Esto es muy distinto de la idea evolucionista, de la dialéctica evolucionista, que es lo que va midiendo y marcando el compás de la vida humana y de la vida natural en general, es su eficacia. Es lo eficiente que se demuestra para producir vida o para arruinar la vida. Y por lo tanto, el, el punto de vista de la epistemología, el punto de vista de cuán cerca está de la verdad, no es el criterio que rige la acción, sino
en qué medida las coordenadas con las que las personas actúan en la vida social les permiten vivir o no vivir. Por eso estamos lejos de una de las variantes de la concepción cristiana de la vida, que es el neoplatonismo, la idea de el rey filósofo o la vanguardia iluminada que tiene que imponerle a los desconocedores, aún a los desconocedores de su desconocimiento, las condiciones de vida. Si para Zizek, como dijo ahí, la cuestión es la verdad, la transparencia o su imposibilidad, y por lo tanto la lucha por el socialismo tiene como principal obstáculo, como dice él, no, el socialismo no nos puede brindar una sociedad transparente y sin antagonismo. Eh, para nosotros, como socialistas, el problema es la crisis del capitalismo y el socialismo puede resolver la crisis del capitalismo. Eh, para algunos es un problema filosófico, la relación con la condición humana. Para los socialistas es un problema social, la organización social que produce peores condiciones y sufrimiento creciente en la vida humana. Para unos es qué tan acertados son las lecturas de la filosofía, para nosotros es qué tan acertada es la respuesta que se le puede dar a una crisis social y económica, y por lo tanto civilizatoria y cultural, etc. Para uno no se puede hacer nada si no se resolverían todas las contradicciones. Para nosotros hay una contradicción que organiza la vida cotidiana, que obstaculiza inclusive el abordar otras soluciones. Unos parten de la verdad abstracta y nosotros pensamos que hay que partir de la vida concreta. Unos buscan incesantemente una verdad teórica, nosotros realizar una praxis. Esta sería la cuestión que nos separa de la izquierda lacaniana, no solamente en términos de las charlas, sino en términos de su vida real. Nosotros queremos organizar un grupo de militantes. La izquierda lacaniana suele terminar votando burgueses, hechos y derechos. Porque toda esta vuelta en búsqueda de la verdad, cuando la realidad material, concreta y cotidiana aprieta, no permite tener ninguna herramienta. Entonces, bueno, todas las escuelas que están detrás de Miller votan en realidad burgueses de centro, porque finalmente están siempre comprando la amenaza del fascismo inminente. Acá la izquierda lacaniana es populista y entonces vota a burgueses como Cristina. eh, y, y es interesante cómo esta complejas formulaciones en el plano de la filosofía, la verdad y la religión, que son, todos vienen del tronco cristiano, de la caída de la verdad a la ignorancia. Todas estas construcciones terminan en lo más rastrero de la acción política. Eh, esta sería el contraste que nosotros vemos entre los que parten de la verdad abstracta, una construcción filosófica, y la pérdida de la condición virginal original y el pecado original, y nuestra idea de que el marxismo es una construcción que responde a las condiciones de vida materiales y reales que padecemos. Bien, como era la última, quería tener mucho tiempo para
intercambiar. Si no tienen ninguna pregunta, voy a tratar de dar algunos ejemplos. Hay uno que me interesa particularmente, de lo que se deriva de la diferencia entre ser lacaniano cristiano o marxista materialista, que es la siguiente. Todos estos textos de la izquierda lacaniana están llenos de una aporía, desde el punto de vista del psicoanálisis, que es, y se derivan a otras instancias, ahora con el Mundial pasa mucho, que es el goce es algo que se ve ahí nomás, a ojo de buen cubero. ¿No? En la semana anterior leí el párrafo de Jorge Aleman. El goce, lejos de ser una condición a cernir en un individuo, en un sujeto particular, a través de sus palabras y de la existencia de lo repetitivo en sus palabras, en un dispositivo muy particular que se llama psicoanálisis, el goce pasa a ser algo que al estilo de un INDEC realizan los psicoanalistas mirando a la gente. ¿Se acuerdan? El párrafo de Jorge Aleman. Antes había lucha de clases en la villa, ahora no, porque tienen plasmas, drogas y ropa trucha, ropa con marcas truchas. O sea, Aleman va en el tren y desde ahí arriba, desde la ventanilla del tren, mira la villa y como es un entrenado psicoanalista, capta el goce. El goce pasó a ser, para los, no para los psicoanalistas lacanianos, para casi todos, pasó a ser de algo oscuro a cernir en un discurso algo que estadísticamente, o peor, caprichosamente, un psicoanalista ve sin necesidad de tener ninguna relación con ese sujeto, ni ningún dispositivo particular. O sea, el goce pasó de analítico a sociológico. En cambio, para nosotros que somos darwinianos, marxistas, el concepto del que nos valemos, que está en el Capital, y es muy útil para pensar la lucha de clases, la vida cotidiana, es el elemento moral de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo, pagar por la reproducción de la fuerza de trabajo, no es pagar la reproducción biológica de un ser humano, eso no es la reproducción de la fuerza de trabajo, sino pagar por las condiciones normales de reproducción de un trabajador y sus hijos, porque tiene que ser una fuerza de trabajo que perdure en el tiempo, en un momento, una geografía e inclusive una rama dada de la producción. No hay manera de determinar la reproducción de la fuerza de trabajo desde nuestro punto de vista que la empírica. Y la mala reproducción, la insostenible reproducción de la fuerza de trabajo, no hay manera de determinarla que la empírica. O sea, que alguien, un sector de las masas, diga, no nos alcanza. Ahora, la composición concreta de la reproducción de la fuerza de trabajo, la acción moral, religiosa, cristiana, la que realizan los peronistas, los lacanianos, de decir esto está bien, esto está mal, la de los filósofos de moda, los Buchung Yang, los Sigmund Bauman, habría que estar más tiempo leyendo o dormir más siesta o ver menos fútbol o escuchar más a Wagner. Todas estas cosas moralistas propias del cristianismo, de una verdad que se sabe antes y no se accede, no son ajenas. No son ajenas. ¿Cómo
cómo se reproduce la vida humana y cómo se reproduce la fuerza de trabajo es un efecto del desarrollo histórico. Cómo me gustaría a mí que se reprodujera la vida humana es un deseo personal. Cómo se reproduciría la vida humana en una sociedad socialista, lo desconocemos. Lo único que podemos afirmar es que si la organización social no va en busca de la acumulación, carece de motivos para muchas barbaridades que padecemos hoy en día, incluida el declive de la reproducción de la vida humana, ¿no? Dicho de otra manera, no hay educación porque el capital no necesita trabajadores educados en cantidad, como en los 30 gloriosos años, y necesita pocos trabajadores educados. ¿Cómo será la educación en una sociedad que no esté regida por el interés del capital? Bueno, difícil saberlo. Probablemente con el tiempo haya más gente que quieran disfrutar de las virtudes del conocimiento, o no tantas, o todas, o será muy largo de lograr. Pero este principal obstáculo, que es que el organizador social sea el capital, es lo que consideramos el primer paso a resolver. Pero no tenemos un moral, un cristianamente moralista planteo de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuánto hay que trabajar? ¿De qué manera hay que consumir? Si está mal hinchar por un equipo porque ese equipo representa la asociación de fútbol de un país, pero está bien hinchar si ese equipo representa a un club de ese mismo país. Todas estas tonterías, digo tonterías porque está probado histórica y empíricamente que no tienen ninguna relación con el camino de dónde va la vida. No son los consumos los que han arruinado sociedades o mejorado sociedades, son formas de vivir. Es la imposibilidad de reproducir de tal o cual manera la vida humana lo que constituye nuestro problema. Entonces, resolver los planteos de la izquierda lacaniana, del freudomarxismo, es resolver los problemas que culpabilizan a los individuos por cómo viven, en lugar de tratar de resolver la sociedad que les impide vivir al menos como venían viviendo. Las potencias humanas, para la filosofía, para la religión, surgen de una previa consideración de lo que debemos ser. Para nosotros las potencias humanas surgen de lo que hemos visto que el hombre, que la humanidad ha podido hacer. Como ha tenido momentos de auge, lo que puede hacer la humanidad es lo que ya ha hecho. Y lo que podrá hacer es un mundo de potencias que desconocemos y por lo tanto no podemos prever. Así que esta distancia entre una concepción materialista, empírica, y por lo tanto que deriva en una praxis y una teoría, y una concepción cristiana que le cambia el nombre a las cosas, pero sigue creyendo que sabe cuáles son las virtudes teologales y trata de corregirlas, lo distancia tanto del verdadero, del psicoanálisis moralista como del marxismo moralista. Nosotros no corregimos acciones que están discordantes con la verdad. Construimos un grupo de militantes para luchar por el fin de una sociedad que produce sufrimiento y traba la reproducción de la vida. Ahora con el Mundial tenemos ejemplo a patadas de esta tontería, pero con el Mundial ejemplos negativos y con la muerte del Indio Solari positivos. La constante moralización de la vida personal, como si ahí estuviera en juego la verdad de la organización social.
y además con como es algo absolutamente caprichoso, cada uno sabe lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer la humanidad, puede cambiar de manera zigzagueante. Los mismos peronistas que ensalzaban a Argentina, la selección, los mundiales y el fútbol como lo que una persona que no tiene otra cosa puede disfrutar, ahora dicen que es alienante porque Messi le dio la mano a Trump. O sea, la poca consistencia de una teoría basada en el goce visible eh, no resiste el menor diálogo. O sea, esto tiene que ser eh, sustraído de la conversación. Y por lo tanto, ahí hay algo que Zizek no dice, que es, también de ahí surge la tentación, no totalitaria, sino la violencia. Eh, Experiencias tan caprichosas como las que estamos mencionando llevan o a la violencia y la cancelación o al silencio. Una de nuestras experiencias más sí, frustrantes es que intentamos todo el tiempo dialogar y es imposible. No porque no querramos, sino porque es notorio que no hay argumentos para sostener la izquierda lacaniana, ni para sostener el populismo negro, ni para sostener las corrientes posmarxistas, ni el culturalismo. No hay argumentos. Solo recibimos como eco el silencio. Voy a leer un párrafo de Imposturas intelectuales, el texto de Brickman y Sokal, científicos que analizaron las afirmaciones supuestamente sostenidas en la ciencia de la filosofía continental, sobre todo el postestructuralismo francés. Y voy a leer anticipando que es una demostración de esta batalla entre el oscurantismo religioso, o sea, la palabra, como empieza la Biblia, ¿no? En principio era el verbo, la palabra crea las cosas y la concepción científica, la praxis humana, en donde las cosas existen. Dice Sokal, ¿cómo hay que valorar las matemáticas lacanianas? Los comentaristas no han logrado ponerse de acuerdo sobre las intenciones de Lacan. ¿Hasta qué punto intentaba matematizar el psicoanálisis? No podemos dar una respuesta definitiva a esta pregunta, cosa que en último término tiene escasa importancia, pues las matemáticas de Lacan son tan fantasiosas que no pueden desempeñar ninguna función útil en un análisis psicológico serio. No se puede negar que este autor tiene una vaga idea de las matemáticas a que alude, pero solo eso, vaga y poco más. Desde luego, con sus lecciones, un estudiante no aprenderá que es un número natural o un conjunto compacto, a pesar de que sus afirmaciones, en lo poco que hay de comprensibles en ellas, no siempre son falsas. Sin embargo, se supera, por decirlo de algún modo, en el segundo tipo de abuso que hemos mencionado en nuestra introducción. Sus analogías entre el psicoanálisis y las matemáticas alcanzan el sumum de la arbitrariedad. Y ni aquí ni a lo largo de toda su obra da la menor justificación empírica o conceptual de las mismas. Por último, en cuanto se refiere a la ostentación de una erudición superficial y a la manipulación de frases carentes de sentido, creemos que los textos que hemos analizado anteriormente hablan sin duda por sí mismos. Concluyamos con algunas observaciones generales sobre la obra de Lacan. Queremos dejar bien claro que estas observaciones van bastante más allá de lo que podemos dar por probado en este capítulo, por lo que habrán de considerarse como simples conjeturas plausibles, merecedoras de un examen más minucioso. El aspecto más asombroso de Lacan y de sus discípulos es, sin duda, la actitud que mantienen respecto a la ciencia
privilegiando hasta el extremo la teoría, es decir, en realidad, el formalismo y los juegos de palabras, en detrimento de la observación y de la experiencia. Al fin y al cabo, el psicoanálisis, suponiendo que tenga una base científica, es una ciencia relativamente joven. Antes de aventurarse en grandes generalizaciones teóricas, quizás sería prudente verificar la adecuación empírica de por lo menos algunas de sus proposiciones. No obstante, en los escritos de Lacan se encuentran principalmente citas y análisis de textos y de conceptos. Los defensores de Lacan y de otros autores estudiados en este libro tienden a responder a estas críticas con una estrategia que podríamos llamar de ni-ni. Estos escritos no se deben valorar ni como científicos, ni como filosóficos, ni como poéticos, ni. Nos hallamos ante lo que podría denominar misticismo laico. Misticismo porque el discurso intenta producir efectos mentales que no son puramente estéticos, pero sin apelar a la razón. Laico porque las referencias culturales, Kant, Hegel, Marx, Freud, matemática, literatura, no tienen nada que ver con las religiones tradicionales y son atractivas para el lector moderno. Por lo demás, los escritos de Lacan adquirieron con el tiempo un carácter cada vez más críptico, característica común de muchos textos sagrados, combinando los juegos de palabras y la sintaxis fracturada y sirviendo de base para la exégesis reverente de sus discípulos. Es pues legítimo preguntarse si no estamos, al fin y al cabo, en presencia de una nueva religión. Bien. Sokal coincide con esta idea de que usar fragmentos de estructuras científicas, de edificios teóricos científicos complejos, no es recurrir a la ciencia. La homología que vimos en las primeras reuniones, plus de gozar, plus de goce, se ve obligada a cortar todo el resto del capital, porque inmediatamente después de la partecita que sugiere leer Lacan y los lacanianos, inmediatamente después esto se va conectando con la renta, con el beneficio, con la inflación, con la depreciación de la moneda, con la circulación, con la depreciación del capital, con la acumulación del capital, y entonces ahí se demuestra que la homología era una estupidez, porque no permite seguir ese camino, ¿no? Es como demuestra que no era para eso que estaba determinada la equivalencia entre las mercancías, sino que era el punto de partida sobre un edificio mucho más vasto, al cual hay que dejar de lado, abominar, etc. Pero al revés también. La idea de que el plus de goce es un evento de lo común y no de lo singular, trastoca al propio psicoanálisis, haciendo que lo que solo se puede discernir, o cernir, mejor dicho, en el plano de lo singular y del tratamiento en un dispositivo muy particular, sea algo de lo que los psicoanalistas pueden hablar socialmente. Entonces, este planteo de qué es la ciencia, un edificio compacto, teórico, interconectado, racional y consecuente, a pedacitos con los que yo se puedo armar un collage atractivo, es también una diferencia sustancial. Ya que no hay preguntas, quiero hacer una aclaración. ¿Qué es esta? ¿Y por qué nosotros hacemos esta charla? En realidad, nuestra expectativa de lograr un diálogo con quienes viven de otra cosa y necesitan de una teoría, independientemente de su consistencia, porque se sostiene su reproducción social en esa teoría,
no es algo de lo que tengamos mucha expectativa. Dicho de otra manera, creemos que los psicoanalistas van a defender esta inconsistencia de la misma manera que lo hacen los curas. Viven de eso los curas. No les importa la existencia de Dios, les importa que lo que han aprendido a hacer en la vida es dar misas, y cuestionar la existencia de Dios es cuestionar su reproducción. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos qué obstáculos de tipo material se interponen entre estas ideas y su realización como organización política. La primera es esto: la mayor parte de las personas con las que expresamos en términos del mundo de la cultura tienen esta contradicción. Son gente culta, capaz de anticipar intelectualmente procesos que todavía no están ocurriendo, como la deriva del capital, pero son gente que vive de cierta usufructo de esa cultura que va en contra de comprender cómo funciona la vida social. O sea, un factor juega a favor, pero el otro juega en contra. ¿Dónde estaría el quiebre de este equilibrio? En algo que todavía no podemos brindar, que es, por decirlo así, una vida social. A nosotros nos obsesiona sumar compañeros porque para cambiar de ideas no hace falta que se les pongan a uno buenos argumentos, sino que le ofrezcan encarnaciones reales de esos argumentos. Un grupo pequeño con el cual ni siquiera tengo con quién conversar cotidianamente ofrece demasiado poco para adoptar ideas que puedan ser más consistentes, pero que me van a dejar aislado socialmente. Este es nuestro obstáculo. Y un grupo que dice pavadas, pero que es grande, tiene un atractivo real. Esto explica, por ejemplo, para los que vivimos acá en Buenos Aires, la existencia del Ya Basta, el grupo de El Nuevo Más en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay pocas cosas tan patéticas como esa agrupación política. El tema es que no es su consistencia teórica, su programa político. Lo que le da vida es, adentro de la facultad, ese grupo provee de una vida. Como nosotros somos marxistas, empíricos, no religiosos, nos damos cuenta que no es la distancia a la verdad lo que nos daría una ventaja o una desventaja. Es que los estudiantes de filosofía y letras quieren tener una vida real, y ese grupo les provee las condiciones materiales: cercanía, presencia, fiestas, cafés, reuniones, de una vida real. Creer que la mayoría de la humanidad es platónica, que está más dispuesta a estar solo con una idea verdadera que acompañado con ideas media falopa, es una cuestión de la izquierda lacaniana, una verdad abstracta. No, al revés, la empiria nos permite discernir que nuestro obstáculo actual es conseguir una masa crítica de compañeros lo suficientemente inteligentes para entender esto, pero dispuestos a sostener estas condiciones hasta poder ofrecer algo parecido junto con ideas más consistentes. Los textos que leímos, muchos de ellos, son absolutamente... voy a empezar al revés. Muchas de las cosas que leímos de Lacan a mí me parecen maravillosas, pero vienen sumadas a otras que no me parecen así y que además han sido complicadas con
post-lacanianos que las han hecho todavía más absurdas. Pero las escuelas psicoanalíticas brindan esto que tiene el ya basta en filosofía, ¿no? Eh, Hay algunas definiciones, ¿no? El definir a estos grupos, por ejemplo, como la Carta Abierta ahora, o la Asamblea de Intelectuales del FITU, o la vieja Carta Abierta de Horacio González, como Tinder para sexagenarios, es un poco este tipo de caracterización. Son lugares donde gente culta dice pavada, pero hay levante, asados, encuentros. La Carta Abierta peronista era magnífica, porque además, como estaban adentro del Estado, utilizaban el Estado para fines privados y se reunían en la Biblioteca Nacional, Las Heras y Agüero, Recolecta. Era lo más paquete para que profesionales liberales se junten a quejarse de la vida y además a hacer amigos. Este es un obstáculo insuperable desde el punto de vista teórico. No son los argumentos los que permiten superar lo que nos falta, que es las condiciones de vida concreta que la adhesión a uno u otro grupo brinda. Y creemos nosotros que esta es la razón del silencio. Quizá haya argumentos y no nos lo quieren contar, pero sería raro. Y esta cuestión de la consistencia empírica de la vida cotidiana es lo que explica algo que racionalmente no tiene sentido, que es que hay cosas que en nuestros diálogos a los demás les hacen ruido. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería el ruido? Si yo digo que 2 más 2 es 4, pongo 2 piedritas arriba de la mesa y las cuento, luego pongo otras 2 piedritas arriba de la mesa y las cuento, y luego las cuento todas juntas y me da el número 4, y alguien me dice, esto es relativo porque es la teoría de conjuntos, no sé, bueno, eso es un argumento. Pero si alguien me dice, no sé, me hace ruido, está diciendo, yo no tengo ningún argumento, pero me molesta aceptar este otro. ¿En qué se sustentaría el ruido? Obviamente que no en la inteligencia, no en el conocimiento. El ruido se sustenta en, tengo un montón de amigos que me mirarían torcido si yo aceptara que 2 más 2 es 4. Así que prefiero pensar que es 5 y seguir teniendo una vida social concreta, inmediata y actual, que una verdad abstracta. Por eso las ideas solo pueden realizarse en la praxis, con gente que las porte y que cree un espacio social en la que estas ideas prevalezcan. Mientras esto no exista, todo esto que decimos, hasta esta masa crítica, hasta este momento, va a tener como respuesta natural la que venimos obteniendo. El silencio, que es la respuesta del ruido, que es la respuesta de la vida empírica superando los argumentos racionales. Bueno, Pago, no sé si es muy pertinente lo que voy a preguntar, Ricky, pero digo, ¿cómo vos podés explicar ese, digamos, ese deslizamiento que capaz estuvo siempre, pero yo por lo menos lo percibo en los últimos años, ese deslizamiento de los, entre comillas, lacanianos, juntándose, no estoy hablando de de los productores de teoría, los que escriben libros, ¿no? Sino la gente más en el llano,
de los lacanianos juntándose como psicoanalistas a construir la resistencia, ¿no? Que así por lo menos invitan. ¿Cómo será ese deslizamiento, no? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí. Eh, eh, si le sacamos la característica particular de este grupo cultural, el fenómeno eh, se repite en todas las particularidades, que sería este. En términos del, empiezo con el psicoanálisis, después lo empalmo con la vida social general. En la década del 60 había un auge intelectual, estoy hablando en Argentina y voy a tratar de referirme específicamente a Buenos Aires para lo que más claro tengo. Un auge intelectual que incluía, como todo auge intelectual, preguntas. O sea, que había mucha gente que se formaba para una situación, son los gobiernos desarrollistas, para una situación de expansión productiva, y con esa crecimiento intelectual había preguntas y un nuevo tipo de respuesta. Por ejemplo, obviamente, es la lucha laica y libre, hay un crecimiento de las soluciones laicas, aunque en el caso universitario sucedió lo contrario, pero digo, esta tensión era un crecimiento de las soluciones laicas frente a las soluciones religiosas. En ese marco, el psicoanálisis aparece, crece, se expande y es muy buen laburo. ¿Por qué? Porque hay una clase media en expansión y una profesión nueva cuya oferta era menor que la demanda. Y de esto hay muchas anécdotas, sobre todo de los actuales analistas, pero que en esa época en hacer una experiencia delirante para el presente. Los analistas que cuentan que tenían, cuando empezaron a atender, los actuales viejos analistas, formadores analistas, que cuando ellos empezaron a atenderse tuvieron que esperar, estar en lista de espera para que un Raskowski, un Pillon Rivière, digo, por nombrar los más conocidos, Arma, para que tuvieran un turno. Es muy interesante esto porque señala dos cosas. El tipo de paciente, ¿no? Lejos de la urgencia hospitalaria, paciente que tiene problemas de índole existencial filosófica, porque ¿no? Imaginemos una persona que va a vivir una guardia con los problemas que aparecen en las guardias de los hospitales y le dicen, bueno, no hay problema el año que viene. Bueno, qué suerte anotarme. Así que en algún momento se funda la Facultad de Psicología, separada de Filosofía. La carrera explota de estudiantes. A la vez, el país se va autoconsumiendo, degradándose. O sea que hoy tenemos la situación opuesta. Más de 90.000 profesionales con título de psicólogo y lo que antes era plena ocupación, ahora reducida al 40% de la población económicamente activa. O sea, menos gente con obra social o con capacidad de pagar, etcétera, etcétera. Esto pasa con todo el mundo de la cultura. Lo que antes era una ciudad que nunca dormía y estaba plena de espectáculos, y bueno, se ha transformado en una ciudad que nunca duerme, pero en parte porque está preocupada porque la afanen. Entonces, o sea, toda la vida cultural se ha ido retractando por la miseria creciente, pero por las condiciones de vida también. Salir de noche no era lo mismo en los 60 que ahora. Y estas cosas afectan este tipo de consumos. Entonces, justamente porque los psicoanalistas no tenemos como psicoanalistas una teoría que explique estos problemas,
Y en la medida en que creemos que nuestra teoría explica cualquier problema, nuestras soluciones son pelotudas. Pelotudas. Juzgar a los demás, una solución bien fascista, ¿no? Juzgar a los demás, consumen así, hacen esto, hacen lo otro. Votan a Macri porque son macristas anales, masocristas anales. Son una sarta de cosas de índole facha, los demás son el problema. No importa que el otro sea negro, importa que el otro es el problema. Esta es la matriz fascista. Y todas estas experiencias señalan al otro y a la vez son un particularismo. Lejos de una solución colectiva, dicen, bueno, nosotros somos importantes. Porque todas las marchas de la cultura y de la resistencia no tienen ningún planteo colectivo. El planteo es, el Estado tiene que subsidiarnos. No importa que no haya quien consuma, somos tan importantes que el Estado tiene que subsidiarnos. Es una respuesta material elemental, casi cavernícola, pero no carente de sentido. Nos juntamos y decimos, bueno, somos tan especiales, somos psicoanalistas, entendemos todo, los demás son brutos, y los brutos además se juntan con el gobierno de los brutos para atacarnos a nosotros, que somos lindos e inteligentes. Bueno, resistamos. ¿Por qué? Porque la otra alternativa requiere cuestionar cosas. Ahora uno podría decir, ¿por qué una corriente, el psicoanálisis, que casi comienza con esto, casi su punto de partida es la rectificación subjetiva, ¿no? Una corriente que empieza con ¿qué tiene que ver usted en esto? Se apoya en ya sé que el problema son los otros, porque ese era el objetivo de todas estas charlas. La vida social prevalece. La vida social prevalece. Mi teoría prevalece, no sobre todo, prevalece sobre las teorías sociales. Mi teoría de que hay que implicarse en un problema y que la primera pregunta es ¿qué tengo que ver yo en esto? Se ve arrasada por la preocupación por mi subsistencia. Y ante esa preocupación por mi subsistencia, estoy dispuesto a abrazar lo opuesto a lo que he sostenido teóricamente toda la vida. Es la misma explicación de por qué una teoría basada en la diferencia de los sexos admite que no hay diferencia entre los sexos. ¿Por qué? Y porque perdido el control de la universidad, lo que está en juego es el laburo, no la teoría. Así que, como la materia mata la idea, por decirlo así, no hay manera de que esto no suceda, salvo que hubiera una alternativa real, que no solamente una idea, sino una propuesta encarnada en seres humanos que acogiera este malestar de otra manera. O dicho de otra forma, esto que estamos hablando le sucede y lo atraviesa a muchas personas. Debería naturalmente haber otras personas como nosotros, porque no somos especiales. Así que el problema no es tanto la sutileza de la argumentación, sino la capacidad de encontrarnos. Si juntamos a los que están así, esto permitiría que no haya que asumir respuestas tan tontas. Pero el problema no es desnudar la tontería de la respuesta. Vos todo el tiempo le estás diciendo a las personas que se impliquen, pero practicás como solución la no implicación. No es que este argumento es demoledor, es que mientras no haya un espacio de seres humanos, una organización dispuesta a sostener esto
no en soledad, sino de manera colectiva, no parece aceptable la idea. Entonces, bueno, preferible estar en carta abierta. Es una pavada, pero hay gente. Y la soledad, eso lo sabemos, no es un espacio lindo para habitar. Entonces, bueno, no es por la vía, nosotros esta tarea la realizamos, pero sabemos que no está ahí la clave, la llave de nuestros problemas actuales, como vida y socialismo. No es que los argumentos son constantemente rebatidos, de hecho no conseguimos debates. ¿Por qué? Por esto, porque las ideas hacen ruido, no tienen argumentos contrarios. No importa cuántos espacios ofrezcamos para esto, si no hay argumento, no hay. Y algunas de estas cosas son difíciles de decir que estamos, o sea, ¿cómo se puede pasar de una disciplina que ha instituido la profundidad, por decirlo cacofónicamente, de lo singular, de la singularidad, a apoyarse en esta misma disciplina para tirar ideas sociológicas sin ninguna base empírica? O sea, yo puedo opinar que contar los televisores no me explica realmente algo, pero al menos alguien es una sociología con alguna base empírica. Contó cuántos televisores hay en una villa, cuántas casillas hay en la villa y cuántos alumnos escolarizados hay en la villa. Bueno, quizás las conclusiones, pero algo ahí se apoya en una medición. Puedo contar cuántas horas trabajan los obreros coreanos, cuánto trabajan los norteamericanos, cuánto trabajan, cuál es la productividad, cuál es el Producto Bruto Per cápita, y decir que los coreanos, y cuáles son las prestaciones sociales, y decir que los coreanos trabajan mucho. Al menos hay. Pero tirar suposiciones en base a cuestiones imaginarias ya es un retroceso a lo, digamos, más caprichoso, es una sociología de Doña Rosa. Sale a la esquina y opina que hay mucha gente durmiendo en la calle porque hay dos en la cuadra de ella. Bien, este es el punto, pero esto no nos resulta sorprendente. Esto es lo que llamamos degradación educativa. O sea, menor formación, menor diálogo, menor polémica, menor debate, menor capacidad intelectual. Entonces, los textos estos que mencionamos son muy largos y van y vienen, pero requieren, y por eso insisto con que son dos matrices. Nosotros somos darwinistas y todo lo que hemos cuestionado acá surgen y provienen del cristianismo. Nosotros tratamos de analizar una experiencia vital, la de una sociedad, y todo lo que hemos visto parten de una idea de humanidad, de verdad, de ser, de la cual se derivan estas cuestiones graves como la alienación, el goce, pero todas la aplicación de ideas útiles para lo singular, metidas así brutalmente en lo social. Con esta virtud. Para este mundo amenazado de la cultura, esto les sirve para la resistencia, porque les permite movernos en un lenguaje excluyente. Es un dialecto.
Sí, Priscila. Cuando se tratan de posar diferencias entre algún conjunto de sintomatología en el tema de salud mental desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que se observa en la clínica, de una época en relación a otra, y entonces se usan términos como la subjetividad de la época en el sentido de los síntomas. Perdón, la última parte no se te escuchó. ¿No se me escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Por ejemplo, ahora los cortes en los adolescentes, un periodo en el que desciende un poco el número de las patologías de los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, que sigue habiendo, pero que quizá en otra época había como un auge mucho más masivo y después descendió. Entonces, yo pensaba si en parte, en relación a lo que planteaba Gladys, si en parte este forzamiento o esta deformación más bien de las herramientas del psicoanálisis para explicar cosas que no se pueden explicar en términos de las herramientas del psicoanálisis, no tienen que ver con cuando se trata de explicar algo de lo que se observa en la clínica del psicoanálisis, pero que responde a factores que exceden, o sea, que están imbrincados con el atravesamiento singular de cada uno de esos sujetos que están en un análisis, con entramados sociales que explican estos cambios como más generales o globales de época en época, como cuando se trata de decir, bueno, ya no estamos en la época victoriana, las histéricas de Freud, los síntomas cambiaron, o que ahora se plantea que hay como una cosa de más patologías del narcisismo, como en esta necesidad que entiendo que surge desde los trabajadores que trabajan desde el psicoanálisis, de explicarse cambios sociales que generan un efecto en los cambios de la sintomatología de los pacientes, si ahí no viene esta deformación de querer tratar de entender esos cambios sociales que no se pueden explicar por las herramientas o los conceptos con los que pensamos la constitución subjetiva de una persona en particular, y entonces ahí se toman prestados elementos que derivan un poco en esto que vos decías, por ejemplo, de ver el goce, no sé, en la cancha de fútbol, ver el goce, etcétera. No sé si se entendió mi Sí, planteo pero barra pregunta. sí, entiendo el planteo y estoy de acuerdo con manotear para responder. Lo que le quiero agregar es esto, pero se puede manotear bien o manotear mal. Por ejemplo, hay diferencia entre subjetividad y síntoma. Entonces, ¿qué es la subjetividad de la época? Es una variación en los síntomas, porque justamente el hecho de que yo pueda adscribir la subjetividad de la época a cosas visibles, cortes, me tendría que llevar, como psicoanalista, a la siguiente pregunta. Esta nueva presentación visible, esta nueva aparición de lo sintomático, que siempre fue visible, ¿requiere la misma interpretación? O sea, ¿lleva a la misma subjetividad o ha aparecido una nueva subjetividad de la época? Y ahí tendría que hacer una pregunta elemental en cualquier disciplina que quiera llegar a algún tipo de conclusión. ¿Qué es una época? ¿No? ¿Qué es una época? ¿Por qué la definimos? Nosotros tratamos de tener historizaciones y decimos, bueno, posguerra hasta crisis del estado de bienestar, 30 gloriosos años. ¿Por qué? Porque tiene estas características y esta y esta y esta. La época, cuando uno dice de esta época, está diciendo algo muy complicado, que es cuándo empezó y por qué. ¿De qué se trata esto? Entonces, tenemos muchos problemas ahí, que es manotear otra vez, manotear fragmentos y hacer collage. La subjetividad de la época es una subjetividad, o sea,
una estructura subjetiva que varió, una nueva estructura subjetiva, o es una nueva presentación sintomática? ¿Son histéricas cortándose o son otra cosa? Cortarse podría ser el reemplazo de paralizarse. Son, inclusive podría ser una pregunta opuesta. ¿Todos los cortes responden a la misma subjetividad? O una palabra nueva que reemplaza la correcta, que es ¿todos los cortes responden a la misma estructura subjetiva? ¿O hay cortes psicóticos y hay cortes histéricos? Todas estas son las preguntas propias de la clínica, pero para hacérmelas yo tengo que tender a cierta precisión clínica, y la precisión clínica necesariamente me saca de la sociología. Me demuestra que estoy haciendo sociología barata, que no averigüé los datos, que no historicé correctamente, que ni siquiera me pongo de acuerdo sobre cuál es el comienzo de la época. Pero para mí esta distinción de subjetividad y síntoma, la desaparición de esto y la desaparición del interrogante sobre la época, me permite armar un collage que sirve para cualquier cosa. No sé si recuerdan el texto que leímos de Jorge Alemán, no sé si que leímos acá o el que publicamos la nota, el de Neoemperadores, y ya volvió a crear una época. Ya pasamos del neoliberalismo a los neoemperadores. Ahora, ¿cuándo empiezo? Y cuando perdimos elecciones, sería más una respuesta de Alemán. El neoliberalismo era el periodo en que se votaba los populismos en una parte de Sudamérica, y ahora como esas explicaciones que teníamos para explicar el mundo en las primeras 2 décadas del siglo no sirven más, en lugar de preguntarnos por la explicación, creamos una nueva época. Ahora hay una nueva época, y con un criterio donde cada época adquiere el carácter más corto. Así que ahí para mí habría tres términos para interrogar. Preguntarse si realmente hay una época con rasgos propios, y después si estamos hablando de subjetividad o de síntoma y la relación entre síntoma y subjetividad, y demostrar en todo caso que ha variado de manera sustancial y no que es una nueva presentación de lo mismo. A ver, perdón. Ah, No, adelante, Cristina, no sé cómo levantar la mano ahí en el teléfono. yo tampoco había levantado, dale vos. No, digo en esto, que me parece, siguiendo lo que decías, Priscila, esto es cierto, hoy no se ve tanta anorexia y bulimia, ¿no? Digo, es mucho decir, aparece el ribotril y aparece el ataque de pánico, aparece la risperidona y aparece la bipolaridad, que no, para mí no atravesaría la subjetividad, no interrogaría la subjetividad, ¿no? Sino que sí hay una relación, ¿no? Con el mercado en todo caso, con la farmacéutica, ¿no? Perdón, que aparece una presentación sintomática y una respuesta sintomática farmacológica. Claro, que hasta podés decir, bueno, nace el ribotril y después el ataque de pánico, casi al revés. No es que el ataque de pánico aparece el ribotril, ¿no? Digo, esto desde la experiencia que tengo, qué sé yo, cuando entré a trabajar en el servicio médico, todos los diagnósticos eran anorexia y bulimia, todos. Y de pronto, años después, el ataque de pánico, y años después, trastorno bipolar, ¿no? Entonces digo, no sé si cambia, si es una subjetividad de época, sino una presentación, ¿no? Eso digo, la presentación Ah, sintomática varía, pero uno tiene que preguntarse si realmente cambia la subjetividad, si el mecanismo, por decirlo así, interior de la producción del problema es una cosa novedosa, o los síntomas son un cruce. Como es una formación de compromiso, también hay que pensarlo en esos términos. Es la singularidad tomando algo de lo social, es una solución de compromiso. El problema se expresa en ese cruce,
Pero el cruce, por lo menos desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, es la pregunta, no la respuesta. El síntoma es la pregunta, ¿por qué aparece esto? ¿Y la respuesta qué es? Bueno, cada uno tiene una... Se perdió esta idea del uno por uno. Cada uno llega a ese síntoma, que además siempre es propio y no es común, llega a ese síntoma por un compromiso propio y el análisis no es grupal ni es masivo, porque ese camino es único. ¿A dónde? A una subjetividad, a una estructura subjetiva. Yo prefiero decir estructura subjetiva porque subjetividad se usa como queriéndole dar profundidad a las opiniones de las personas. La gente está, ahora hay una subjetividad, que es que bueno, ahora todos hicieron esto. Antes esto era opinión pública o algo por el estilo, ahora se llama subjetividad, lo cual le da un tinte filosófico profundo a un término que a mí me gusta mucho más porque es más específico y refleja mejor lo que es la opinión pública. ¿No? El votar a un gobierno ajustador para sacarse de encima el peronismo es parte de la opinión pública, no, es una nueva subjetividad fascista. Claro, yo le estoy dando una entidad a la política y una consistencia y una dureza que me desarma, pues ¿qué puedo hacer ante una subjetividad? Antes era lo que votaron las personas y lo que votaron hoy pueden no votarlo mañana. Ahora es una subjetividad, lo cual amerita otras respuestas. Sí, Priscila. No, que me encantó esta distinción, es verdad, yo lo usé cruzado y no siempre se usa cruzado, creo que a veces se distingue, pero está buenísimo tener presente esto de la diferencia entre el síntoma y la subjetividad. Y la otra cosa es que entiendo que a veces subjetividad se usa para, por ejemplo, cuando decís, bueno, no sé, hay como una exacerbación de las patologías del narcisismo, que bueno, después hay que ver en ese combo de patología del narcisismo o presentación narcisista qué es todo lo que se pone ahí, pero que más allá del síntoma específico de cada sujeto, están englobados dentro de como una neurosis narcisista o patología del narcisismo, o según cada rancho le pone un nombre distinto. Pero estas manifestaciones como más en el cuerpo, como menor posibilidad de simbolización y como las cosas borde entre, que no llega a ser una psicosis, pero está ahí en los bordes de. Entonces creo que cuando quieren englobar, más allá de los síntomas puntuales, esos rasgos comunes que tienen toda esa presentación clínica de síntomas, ahí es cuando a veces usan subjetividad. Y me encantó esto del si el síntoma es una asociación de compromiso, también en torno a cómo atraviesa singularmente cada uno cuestiones que tienen que ver con lo social. Y ahí el problema es, creo, el no poder decir, bueno, nosotros esto social desde los conceptos de psicoanálisis no lo podemos explicar. O sea, nosotros podemos explicar desde los conceptos del psicoanálisis con un sujeto, cada sujeto particular que viene, y pensar en conjunto cómo se constituye singularmente, cómo atraviesa singularmente cada sujeto y va constituyendo su estructura o el nombre que le dé cada uno. Pero después, el factor general de cambio en las manifestaciones sintomáticas de lo social no se puede explicar del psicoanálisis. Un ejemplo claro que pongo cortito es en la charla a la que fuimos en un periodo, me estoy acomodando en una escalera del hospital para ver si puedo hablar de acá, y justo hay unos médicos como haciendo una especie de, bueno, que esto cortito, que en la charla de Rasti y Pérez Marino en Puan, hicieron la introducción, que es parecido a lo que ellos plantean en el libro, que fue muy impresionante porque Pérez Marino describía el fin, los efectos sociales, algunos efectos sociales del fin de los 30 gloriosos, de lo que nosotros pensamos en términos de los 30 gloriosos, sin caracterizar o conceptualizarlo como los 30 gloriosos, y en el después
la conclusión que él saca es que una mala filosofía puede causar muy malas consecuencias a la vida. Entonces el problema es que se instaló una filosofía de mierda, básicamente. Entonces ahí, como no poder pensar desde el materialismo o en términos, desde el marxismo, en términos de cómo funciona, cómo reproducimos la riqueza social, cómo reproducimos materialmente nuestra vida, cómo afecta en eso en cómo nos constituimos las relaciones sociales de producción. O sea, al estar ausente todo eso, la apelación es a que se instauró una nueva filosofía que le hizo a la cabeza a todos y con eso llegó el curismo. Entonces quedaba como muy, muy limitado, ¿no? Porque es como ahí más bien decir, estaría mejor decir, bueno, la verdad que no tenemos nosotros la explicación de esto, porque claro, para tener la explicación de eso hay que pensar en términos de cómo funciona. ¿Sabés qué? Hay algo que dijiste que a mí me parece... Yo estoy de acuerdo con vos. Hay una mayor cantidad de presentaciones, vamos a ponerlo así, de patología narcisista, de niños sirenas, de pibes autistas, sí es notorio. Pero, por empezar, son las mismas subjetividades que había antes. Lo que ha cambiado, a mi juicio, es la proporción, y no es lo mismo. No es que ya no hay algo y hay algo nuevo, no hay una subjetividad de la época. Las subjetividades, a mi juicio, siguen siendo las mismas. La proporción en la aparición de unos casos y otros casos ha variado. Y esto sí se puede explicar socialmente, porque bueno, la cantidad es un problema social. Las características subjetivas, la estructura subjetiva, que es un problema singular, yo no creo que haya habido una novedad. Es el número, y por lo tanto es lo cuantitativo y lo social, lo que se nos aparece como impactante, pero cómo funcionan es como funcionaban antes. O sea, no hay que hacer una renovación, no hay otras cosas, aparece el yo, el ello y otra cosa más, y otra tercera, cuarta. Ahora, yo no veo esta idea de que las herramientas que servían ya no sirven o sirven menos. El número ha cambiado. El número ha cambiado. Los autistas existían, los psicóticos existían. Ahora hay muchos. Y esto sí, para mí se explica como es una cuestión de número, de cantidad, de sociología. Se puede explicar, como dijiste vos, no desde adentro, sino con algo exterior a este problema que es la vida social y todo lo que desarrollamos. Y para mí está bien que nosotros llamemos a esto no subjetividad de la época, sino degradación. Porque desde el punto de vista social es degradación. Desde el punto de vista clínico es la mayor aparición de un tipo de casos que antes eran marginales y ahora se ha vuelto central. Y la sociología puede explicar todas estas cosas, inclusive las que decía Gladys, ¿no? La sociología, quiero decir, lo no singular, lo del conjunto social, la mayor aparición de ciertas patologías con otras, la bulimia, los medicamentos, la intervención medicamentosa. Todo esto se puede explicar sin necesidad, o sí, justamente, no se puede explicar con el recurso del psicoanálisis, sino con el recurso a la vida social. Y se pueden practicar las dos experiencias sacando lo mejor de cada una. Y vuelvo al comienzo de todo esto, que fracasan cuando mi deseo de plenitud religiosa me pide renunciar al no todo y tener la teoría unificada, totalizante, completa, que me responde con las mismas herramientas a todo. O sea, los textos que leímos de Lacan referente a lo social. Exagerados por los lacanianos al extremo delirante. Explican una lección por conceptos propios de la singularidad, como el goce. Bueno, arrastrándonos como una carreta en la polémica, hemos llegado hasta las 9 y terminado, si no hay ninguna otra cuestión, nuestro breve ciclo Marx versus Lacan.
volveremos a encontrar en alguna otra polémica que a nosotros nos permita delimitar nuestro programa y exponer que creemos que está en juego en nosotros. Saludos. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, me alegro. Igualmente, Federico. I'll live a life as long as or as short as you require me to. A life as long as those things take to do. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Animal mentality.